Bien, pues dentro de todo este tema dedicado al legado del mundo griego nos hemos situado en torno a lo que fue la invención de los distintos sistemas políticos, o al menos su teorización y su denominación, que además es tal y como la conocemos actualmente, pues griega o en algunos casos romana, ¿verdad? Bien, dentro de ese aspecto de los sistemas políticos que nos lega el mundo antiguo y que son los que tenemos hoy en día, incluso cuando creamos nuevos sistemas, ya no políticos, pero quizás sistemas de poder, vamos a utilizar denominaciones griegas, ¿no?, en su construcción. En el caso de meritocracia, cuando hablamos de burocracia, cuando hablamos de tecnocracia, bueno, pues son sistemas que ellos realmente no llegaron a concebir como tales, pero nosotros seguimos utilizando esas raíces, ¿no?, de la lengua griega por la teorización de los sistemas políticos. Pero nosotros vamos a dedicar estos minutos al caso que particularmente en España pues puede tener más atención, pero que es aplicable a otras partes del mundo. Hoy en día se nos presenta un debate en la sociedad española entre ¿queremos monarquía o queremos república? Y ese es un debate falseado, ¿no? ¿Por qué decimos que es un debate falseado? Porque, para empezar, deberíamos tener en cuenta que los políticos nos dan opciones para elegir, de tal forma que de alguna forma se mantenga ahí esa opción democrática, pero debemos ser inteligentes y darnos cuenta de que a veces no nos dan todas las opciones que quizá deberíamos tener. O quizás no se nos da toda la información que quizá deberíamos tener y entonces podemos coger un debate, manipularlo y entonces limitar o minimizar esas opciones. Y las minimizamos desde el punto de vista en que hay distintos tipos de monarquías y sobre todo hay distintos y más tipos de repúblicas. Y prácticamente nadie, no voy a decir nadie porque hay gente que sí lo ha dicho, prácticamente nadie ha dicho qué tipos de repúblicas queremos. Pero lo más importante de todo ya no es esto, es que sin embargo a los alumnos desde que se forman en la educación secundaria, con tanta educación para la ciudadanía que se ha mencionado, algunas asignaturas de corte más cívico, de conocimiento del funcionamiento de nuestro sistema en nuestra nación, pues no se les da una formación de carácter político que es absolutamente fundamental, de tal forma que cuando los alumnos llegan, como ustedes, a tercero o segundo de carrera, dependiendo de las titulaciones, nos encontramos con que cuando ya tienen 19, 20, 21 años, que ya es bastante, ya llevan unos cuantos con edad de votar, resulta que todavía no controlan esas características de esos distintos tipos de república o de monarquía. De hecho, probablemente nadie se las haya explicado jamás. Y eso es algo que debemos solucionar para que esto no sea una clase de ideología. Aquí yo no les voy a decir si es mejor la monarquía o es mejor la república, líbreme Dios de ello. Pero lo que sí que debemos plantear son las características que pueda tener una, las características fundamentales que pueda tener la otra o las otras, para que cada uno, haciendo ejercicio de su verdadera capacidad democrática y de su raciocinio, pueda elegir, no dejándose influir por lo que actualmente sucede. Esto es, que yo soy republicano porque mi familia era republicana, o porque mi abuelo murió en la guerra civil, o porque mis amigos, ahora la corriente es que todos somos republicanos, o porque el político que me cae bien, o la ideología que me cae bien parece que sostiene la república, etcétera, etcétera. Y con el caso de la monarquía exactamente lo mismo. Bien, eso no son razones. No son razones intelectuales para defender una posición o la otra. Hay que conocer esos sistemas. Vamos a empezar por el caso de la monarquía. Cuando nosotros utilizamos esa denominación monarquía, estamos utilizando una denominación griega, mono de uno, y arquía, que se refiere a poder o gobierno, ¿no? De tal forma que monarquía es el poder o el gobierno de uno. Pero cuando hablamos de monarquía estamos hablando de reyes, ¿verdad? A menos que sean monarquías imperiales, serían en este caso emperadores, pero son en cualquier caso monarquías. El poder de uno, pero ese poder que además tiene la característica de que se va transmitiendo por lo general de forma dinástica, esto es, por sucesión a los descendientes. Hay herederos por descendencia, con lo cual esa monarquía, desde época antigua, estaba legitimada por un carácter divino y luego, aunque hubo sustituciones de esas dinastías, estaba legitimada también por el carácter sucesorio. Esa es la legitimación que tenía la monarquía entonces. Pero hay distintos tipos de monarquía. La monarquía tradicionalmente a lo largo de la historia ha sido sobre todo una monarquía de carácter absoluto. Realmente lo que nosotros entendemos por monarquía, el poder de uno. Esas monarquías todavía existen hoy en día en el mundo. Tenemos distintos lugares que luego vamos a ver en un mapa. Hoy todavía
hay distintas naciones en el mundo donde el monarca, el rey, ejerce todos los poderes y los concentra en su persona. El poder ejecutivo, el de gobierno, el poder legislativo, el de realizar las leyes, y el poder judicial, de hecho. El rey también se convierte en el juez supremo, al fin y al cabo. Eso es una monarquía absoluta y eso es lo que a lo largo de la historia se ha definido simplemente como monarquía. Existen algunos países, pocos en el mundo, donde existe una monarquía de tipo parlamentario, donde el rey mantiene el poder ejecutivo y lo conjuga con la existencia de un parlamento débil, lo comparte con él, ese poder ejecutivo. El parlamento tiene el poder legislativo y luego el poder judicial estaría aparte, pero el rey mantiene ese poder. Y luego tenemos las monarquías parlamentarias modernas. Las monarquías parlamentarias tienen un rey a la cabeza, como todas las monarquías, pero resulta que ese rey no tiene ningún poder. Veamos el caso español. El poder ejecutivo lo tiene el gobierno, elegido por el pueblo. El poder legislativo lo tiene el Congreso de los Diputados, elegido por el pueblo. El poder judicial lo tienen los jueces. Los jueces deben estar formados. Esos no los debe elegir el pueblo, aunque el Parlamento ejerce cierto control. Muy bien. También habría que decir a todo esto, y haciendo un breve paréntesis, que es probable que los políticos también tuvieran que estar formados, cosa que no se les exige actualmente. Esto para que veamos que nuestra democracia pues, podría mejorarse bastante. En cualquier caso, vemos que de repente en nuestra monarquía parlamentaria, como en otras que existen en el mundo moderno, el rey no tiene ninguno de los tres poderes. El rey no tiene poder. ¿Ven ustedes la contradicción? El rey sin poder, y lo denominamos monarquía, que significa el poder de uno. No tiene ningún poder. En teoría política, las monarquías parlamentarias hoy en día, y me ciño a los textos, en teoría política, las monarquías parlamentarias son un tipo de república. Esto le sorprenderá a cualquiera. Las monarquías parlamentarias son repúblicas. Lo que pasa es que es un tipo de república en el que no se elige consecuentemente a cada uno de los que van a ocupar esa jefatura del Estado, esos reyes. No hay un marco temporal para que ocupen ese cargo de jefes del Estado, sino que se ha elegido la forma de sucesión dinástica para los que deben ocupar esa jefatura del Estado. Los que teorizan, los que critican la monarquía, en este caso, podrían decir que no tiene un carácter democrático. Bueno, tienen parte de razón, evidentemente. No elegimos a un rey. Ese rey se va a producir de forma dinástica. El rey actual, Felipe VI, nos encontramos con que es un rey que no ha sido elegido, sino que simplemente ha sido el sucesor, el heredero del anterior rey, Juan Carlos I. Algunos podrán decir que Juan Carlos I tampoco lo elegimos. Bien, no hubo unas elecciones en las que eligiéramos al rey. Claro que no. Claro que no. Sin embargo, sí hubo una constitución que votamos todos los españoles y en la cual refrendamos que el sistema político por el que queríamos regirnos era una monarquía parlamentaria. Y eso lo elegimos y lo refrendamos todos los españoles, con lo cual realmente sí que elegimos en su momento una monarquía parlamentaria. Así que los que cargan contra el aspecto más democrático de la monarquía deberían tener esto también en cuenta a la hora de presentar todas las características. Bien, evidentemente, la mayor crítica que se le puede hacer a una monarquía, aunque sea de corte parlamentario hoy en día, es la condensación no de poder, ni ninguno de los tres poderes, pero sí de una especie de poder simbólico a su alrededor. Cierto, un poder de influencia, podríamos decir. También tiene un poder diplomático, pero eso no es precisamente algo negativo, sino positivo, como enseguida veremos. La parte más negativa podría darse cuando alrededor de la figura del rey, de la reina, o al revés, en el caso de que ya se pueda dar, como parece que va a ser, que la sucesora, ¿no? la heredera, sea ya una mujer, y en ese caso la reina principal sea una mujer, y entonces va a ser el consorte, el varón, cosa que en otros países no ha habido problema con ello, sin embargo en España, en la Constitución actual, pues no sucede así, pues nos podremos encontrar con que en torno a ese núcleo, a esa familia central, en torno a la corona, se pudiera ir construyendo una serie de influencias, una red de influencias que algunos podrían achacar, o incluso, además legítimamente, con casos de corrupción muy actuales, cuando de repente se empieza a construir una corte, ¿verdad? Una corte de los primos, los nietos, los hermanos del rey, o hermanas en este caso, que parece que con sus respectivos maridos tal, pudieran haber dado lugar a determinadas
actuaciones que precisamente no podemos considerar positivas, ¿no? Sino cayendo incluso en casos de corrupción. Bien, cuando nos encontramos en esta situación, pues volvemos a pensar en lo que sucedió en la España de Alfonso XIII, con aquella corte alrededor de la monarquía, con aquellas prebendas, con aquellas influencias, con aquella corrupción, al fin y al cabo, del poder, que lo que llevó fue precisamente a la caída del régimen monárquico y a la sustitución por la Segunda República, ¿no? Porque había una corte de beneficiarios alrededor. Cuando eso sucede, eso es algo malo, porque si nosotros queremos una monarquía parlamentaria, como sistema democrático, como tipo de república, al fin y al cabo, debe ceñirse exclusivamente a la persona que va a ocupar ese cargo de jefatura del Estado, con su consorte, sea varón, sea mujer, y por supuesto los sucesores, ¿no? Los que están ahí planteados como herederos de ese cargo. Pero al fin y al cabo esto más o menos sucedía, pero ha habido algunos peligros, ¿no?, en los últimos años, donde se ha visto de que esto pudiera convertirse otra vez en una corte alrededor de la monarquía, y eso es una cosa que hay que vigilar muchísimo para evitar la corrupción, precisamente. Con lo cual, si la monarquía se comporta como debe comportarse, está limitada, está controlada por el gobierno, que es el que desarrolla el poder ejecutivo, y al fin y al cabo desarrolla las funciones que le otorga el gobierno y la Constitución, como insisto, votada por todos los españoles. Y esas funciones son las de árbitro, moderador, ¿eh?, de la sociedad. Y evidentemente, para ser un buen árbitro, el rey tiene una ventaja sobre un presidente elegido, que comentaremos enseguida cuando hablemos de los tipos de república. Esa ventaja es que el rey no pertenece a ningún partido político, ni viene de ningún partido político, con lo cual no se le pone como, por así decirlo, una guía o un líder de una ideología política, que por supuesto, de ser elegido, pues sería democráticamente elegido, pero en cualquier caso el resto de personas que no han votado a ese partido o que consideran ese partido como algo horroroso, pues lo tendrían directamente como un enemigo, igual que hoy en día muchas personas pues consideran fatal al presidente del gobierno, y en otras ocasiones exactamente igual, aunque hubiesen sido votados mayoritariamente, pero tenemos ahí esa oposición, ¿verdad?, entre los partidos políticos. Ir hacia una república, evidentemente, nos llevaría al caso en el que el rey desaparece y el jefe del Estado lo más probable es que venga de un partido político o de otro, con lo cual se va a trasladar la oposición ideológica y posición política que existe hoy en día en el término de los partidos políticos y las ideologías en la sociedad, se trasladaría también eso a la institución de la jefatura del Estado, cosa que no existe hoy en día. Y eso es algo a tener en cuenta. Por otra parte, tenemos otro aspecto positivo, que es el del ejercicio de una diplomacia de tipo internacional, para la cual el rey se convierte, se le ha dicho así a veces, en el mejor embajador de España. ¿Por qué sucede esto? Pues porque hay distintos países, como acabo de mencionar, que tienen y siguen manteniendo hoy en día una monarquía de tipo absoluto a veces, o de tipo parlamentario, pero con el rey ejecutivo. Cuando tenemos un país con una monarquía absoluta, como es el caso de Arabia Saudí, y resulta que hay que hacer negociaciones, hay que entablar discusiones diplomáticas, o hay que enviar a nuestras empresas para que pujen contra otras de otros países para ver quién consigue las contratas oficiales para realizar determinadas obras, como por ejemplo el tren de alta velocidad que une la Meca con Riad, con la capital árabe. Pues resulta que no podemos enviar todos al ministro de Exteriores, porque el rey de Arabia Saudí solo se va a reunir con un igual. Y cuando hablamos de un igual es con una persona que tiene el poder, que tiene todo el poder. Puede ser un rey o puede no serlo. De hecho, si es un rey, da igual que no tenga ningún poder, porque el rey de Arabia Saudí va a considerar que el otro también es un rey, forma parte de una monarquía. Y como mucho considerará a aquellos presidentes de república que sí que tengan como mínimo el poder ejecutivo. Tipos de repúblicas de las que hablaremos ahora. Así que efectivamente las monarquías parlamentarias donde el rey tiene una impronta internacional importante, resulta que tenemos un jefe de Estado, como puede ser el caso español, como puede ser el caso de la Gran Bretaña, como puede ser el caso de Japón, como puede ser el caso de Bélgica, donde tenemos ahí reyes que son conocidos, o el de Suecia, que son reyes conocidos internacionalmente y que pueden ejercer estas funciones aún sin tener ninguno de los tres poderes del Estado. La cuestión está en que se controle perfectamente esa institución monárquica para que no derive en la constitución de una corte donde, como decía antes,
puedan producirse episodios bochornosos, indeseables, de ir hacia la corrupción por el medio del tráfico de influencias y el tráfico de prebendas. Eso es lo que debe controlarse desde los poderes públicos, efectivamente. Y debemos hablar de los tipos de república, y esto es lo que sorprenderá más a alguno, porque los que dicen sobre todo república, 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 o los que dicen directamente tercera república española, que a mí me parece una opción legítima, por supuesto, deben considerar qué tipo de república quieren para España, y ver si los partidos políticos que existen hoy en día, incluso algunos que tienen esa nomenclatura de republicano o que lo introducen en lo que es su ideología dentro del planteamiento, ¿no?, ideológico del partido, pues resulta que algunos no dicen con claridad qué tipo de república querrían para España, o por ejemplo en Cataluña tenemos un partido como Esquerra Republicana de Cataluña que no dice muy claro qué tipo de república quieren para Cataluña, ¿verdad? Y es que hay distintos tipos de repúblicas. Para empezar, tendríamos las repúblicas presidencialistas plenas, donde el presidente tiene el poder ejecutivo y además tiene un gran poder. En esos lugares, que son muchos en el mundo, particularmente en el continente americano, pero también en otros lugares, como vamos a ver enseguida, resulta que tenemos a presidentes, como podría ser el presidente de los Estados Unidos de América, actualmente Donald Trump, donde vemos esa pujanza, ¿no?, tremenda con el poder que tiene, con el desarrollo de ese poder ejecutivo, donde el control se puede ejercer de las cámaras parlamentarias, pero en cualquier caso el presidente siempre tiene alguna baza en su mano, como las órdenes ejecutivas, que pueden sacar adelante medidas políticas sin necesidad de pasar por sus parlamentos. En los casos más extremos de una república presidencialista plena, donde el presidente, como jefe del Estado, no como jefe del gobierno, recaba tanto poder, podríamos derivar en algunos casos de tiranía, donde el presidente de una república se va convirtiendo progresivamente en un tirano, porque acumula poder y lo utiliza para ir suplantando a los otros poderes del Estado, como por ejemplo el legislativo, como por ejemplo el judicial. Uno de los casos más característicos en la actualidad sería el de Venezuela, que es una república presidencialista plena, teóricamente es una democracia, pero donde ese presidente con ese poder tan grande está ejerciendo medidas para terminar con lo que es realmente el ejercicio real de una democracia y en este caso desembocar en una tiranía o lo que nosotros llamamos más habitualmente una dictadura. Hay algunos casos en el mundo, pocos, donde las repúblicas presidencialistas son un poco más débiles. El presidente sigue teniendo el poder ejecutivo, pero el gobierno está vinculado al Parlamento. Ahí, en estos casos, el presidente no puede elegir de forma clara a todos los miembros de su gabinete, de ministros, por así decirlo, o de secretarios, en el caso estadounidense, aunque no formen parte del Parlamento. En esas repúblicas presidencialistas, con gobierno vinculado al Parlamento, pues sí que existe esta característica, ¿no?, que le introduce un poco más de control. Luego tenemos repúblicas semipresidencialistas, donde el presidente tiene, o retiene, mejor dicho, parte de ese poder ejecutivo, aunque generalmente lo delega en un primer ministro, o en un canciller, caso de Alemania, y entonces, bueno, Alemania no es una república semipresidencialista, pero bueno, estamos hablando de la delegación, donde existe un primer ministro que es el que va a desarrollar realmente las funciones de gobierno. No es el presidente, sino esa otra persona en la que delega esa parte del poder ejecutivo, pero el presidente sigue manteniendo. Luego tendríamos las repúblicas parlamentarias donde realmente el presidente, como jefe del Estado, no tiene ningún poder. Estas repúblicas parlamentarias serían el equivalente a la monarquía parlamentaria. Las dos son repúblicas, realmente, como acabamos de ver. En las dos el Parlamento es el que tiene el control y el Parlamento es el que elige al gobierno. Y resulta que el presidente en una república parlamentaria, el rey en una monarquía parlamentaria, ninguno de ellos va a detentar ningún tipo de poder. La diferencia fundamental, o una de las diferencias fundamentales, es que al rey no se le elige, como mucho se le refrenda constitucionalmente, que es lo que hemos hecho en España, y en una república se elige al presidente, con lo cual el carácter democrático evidentemente es mayor, eso es innegable. Pero por otra parte, el presidente en una república parlamentaria, el jefe del Estado de una república parlamentaria, no suele tener un peso internacional, como por ejemplo lo pueda tener un presidente de una república semipresidencialista o de una república presidencialista o el de una monarquía parlamentaria, en este caso jefe de Estado siendo un rey, sin ningún poder. Y esto es un problema a la hora de las relaciones internacionales, que algunos no le dan ningún tipo de importancia, pero que son tremendamente importantes en el mundo actual
cuando además confluimos con una globalización y con conjunciones, ¿no?, de estructuras supraestatales, como puede ser el caso de la Unión Europea, que es la que nos concierne más directamente a nosotros. Quedaría por mencionar el tipo de la república unipartidista, ¿no? La república unipartidista es una república donde solo existe un tipo, un partido, donde realmente entonces no existe un procedimiento democrático porque solo existe ese partido, no hay elecciones y si las hay solo puedes votar a gente de ese partido, con lo cual pues no tiene mucho sentido y que podemos casi contarlas con los dedos de la mano. Como podría ser el caso de China, como podría ser el caso de Cuba, que ha derivado evidentemente en una tiranía, como puede ser el caso de Corea del Norte, que ha derivado en una tiranía hereditaria además desde hace bastante tiempo. Y históricamente podríamos mencionar también el caso de la Alemania nazi, donde solo existía un partido, o podríamos mencionar el caso de la Unión Soviética, casos bastante afamados por lo negativos que han sido, ¿no?, para la historia de la humanidad. Aparte de todos estos tipos de república, podríamos considerar que cada una de ellas podrían ser de tipo federal, o sea, una federación de estados, o no federales. Hay estatus intermedios entre las federales y las no federales, como por ejemplo una de tipo autonómico, donde se le concede distinta autonomía a sus regiones, a las regiones que la componen, y entonces tenemos algo a caballo entre una y otra. Así pues, si queremos una república para España, en el caso monarquía es fácil, nadie quiere una monarquía absoluta, ni siquiera una semi-parlamentaria, como mucho una república parlamentaria, que es la que tenemos. Pero en el caso de una república, ¿cuál querríamos? Algunos hablan de que queremos una república federal parlamentaria. Conozcamos entonces las características. ¿Alguien conoce al presidente de Alemania? Porque Angela Merkel no es la presidenta, no es la jefe de Estado de Alemania. Esa es la conocida internacionalmente porque es la que tiene el poder ejecutivo en Alemania. El presidente de Alemania no se le conoce, a veces casi ni siquiera dentro del ámbito de Alemania. En el caso de Italia puede parecer lo mismo. No se conoce al presidente como jefe del Estado. Yo, por la experiencia personal, puedo decir que a veces he tenido incluso alumnos de ese país que no conocían a su presidente y era su jefe del Estado. Imaginemos esta situación de forma internacional, cuando no conocemos a esa persona que pueda desempeñar esas funciones diplomáticas internacionales, también como por ejemplo sí que lo puede hacer un presidente en una república presidencialista o semipresidencialista o el rey en una monarquía parlamentaria. Eso no se da en una república parlamentaria. Evidentemente, en una república parlamentaria tenemos el carácter más democrático y tenemos la característica que no va a ser posible que se pueda dar el peligro de formarse una corte alrededor. Esas son las grandes, las únicas, podemos decir, ventajas que tiene una república parlamentaria en relación con la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria tiene el defecto de que efectivamente no elegimos directamente a los que van a ser los monarcas, sino que hay una línea sucesoria, dinástica, a veces tradicional, pero además evitamos el peligro, la monarquía parlamentaria tiene el peligro de que pueda darse en algún caso una formación o de que empiece a formarse una estructura alrededor, ¿verdad? Una estructura de prebendas, una corte, al fin y al cabo. Eso no sucede con la república parlamentaria y sin embargo hemos visto también las características positivas que aporta, ¿no?, la monarquía parlamentaria. Porque si ahora tuviésemos que elegir en nuestro país, en una república, ¿a quién querríamos elegir como presidente de nuestra república? ¿Quién podría acceder a ese cargo? Generalmente en una república parlamentaria se elige como presidente a una persona que ya es conocida, que tiene un estatus, que tiene un prestigio, ya sea por funciones de gobierno desarrolladas anteriormente u otras distintas. Así que, ¿quiénes serían los candidatos actuales en España para ser presidentes de una hipotética tercera república? Adopte la forma que adopte. Pues serían, indudablemente, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en el caso de que abandone o cuando abandone la jefatura del gobierno. Esos serían los 4 máximos candidatos para ocupar el cargo de presidente de la República en España. Como ven, cada uno de ellos afín a un partido, a una ideología, con lo cual es casi como una repetición de lo que ya ha sucedido en este país, porque ya los tuvimos como presidentes del gobierno, marcando unas etapas históricas, ¿no? Hay que plantearse que en una república Felipe de Borbón podría ser elegido presidente de la república. No sería rey, sería presidente siempre que se le eligiera personalmente y personalmente yo creo que además sería la persona más capacitada para ejercer esa jefatura del Estado, pero eso sí, sin ser rey. Esto ya ha ocurrido en otros países, como en el caso de Bulgaria, donde el antiguo rey Simeón de Bulgaria, cuando acabó la monarquía, se presentó a las elecciones en la República Búlgara y ganó las elecciones y entonces fue el presidente de Bulgaria.
el que había sido el anterior rey. Para que vean que hay distintas posibilidades, pero lo que nos podemos encontrar. Y para que nadie juzgue mal, cuando vemos el mapa, que a continuación en la última diapositiva van a tener ustedes también esa leyenda, ¿no?, de los tipos de repúblicas que existen hoy en día en el mundo y los tipos de monarquías, nos encontramos con casos paradigmáticos que son los únicos que voy a comentar aquí. En el caso de las monarquías absolutas, hablábamos antes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán, etcétera. O en el caso de monarquías con ese pequeño control del Parlamento, podríamos mencionar el caso de Marruecos, y sin embargo cuando hablamos de monarquías parlamentarias, democráticas, ese tipo de república parlamentaria que llamamos monarquía parlamentaria por su jefe del Estado, nos encontramos con países que, como podrán ver ustedes, están llenos de inestabilidad, que son países muy atrasados económicamente en el mundo. Lo estoy diciendo evidentemente en broma, porque nos encontramos no solo el caso de España, sino nos encontramos con Gran Bretaña, nos encontramos con Noruega, con Suecia, con Dinamarca, nos encontramos con Canadá, nos encontramos con Australia, nos encontramos con Nueva Zelanda, nos encontramos con Nueva Guinea, nos encontramos con Japón, para que vean que hay toda una serie de países en el mundo muy prósperos, muy avanzados, que mantienen hoy en día una monarquía parlamentaria y que son países estables, que presentan una gran estabilidad y que son modelo de democracia en el mundo. Por el contrario, tenemos los distintos tipos de república. El color azul marca las repúblicas presidencialistas hoy en día en el mundo. Ven que es bastante mayoritario, sobre todo en el caso americano, y donde destacan especialmente Estados Unidos, que aparte de ser una república presidencialista, además es de tipo federal, lo mismo que México, podemos decir, y luego tenemos todo el caso de los países, casi todos los países sudamericanos, que son repúblicas presidencialistas. Muchos de los países africanos, y luego en la zona centroasiática tendríamos también el caso de Irán, el caso de Kazajstán, Uzbekistán, etcétera, etcétera. Indonesia, Filipinas, Corea del Sur. Presidencialistas. Luego ese presidencialismo compartido en realidad del Poder Ejecutivo con un poco el Parlamento, tendríamos el caso de Sudáfrica sobre todo, o de Birmania. Luego podríamos mencionar las repúblicas semipresidencialistas, recordemos sus características, y tenemos ahí a Francia o a Portugal, nuestros dos vecinos más cercanos. Tenemos también a Rusia, tenemos a Rumanía, tenemos también el caso de Ucrania, y luego en el caso de África también tenemos a Egipto, tenemos Argelia, etcétera, etcétera. Y luego ustedes pueden ver en naranja el caso de las repúblicas parlamentarias, donde no se conoce al jefe del Estado, por lo general fuera del país. Si alguien está pensando en el caso de Turquía, pues tendrán razón. Sí que conocemos al señor Erdogan, pero eso es probablemente porque Turquía ya no está de ese color naranja. Turquía ha evolucionado como mínimo al color amarillo, y yo diría que ya está en un color azul, porque la última reforma constitucional en Turquía ha llevado a la República Turca, a República Otomana, a convertirse en una república de tipo presidencialista. Tenemos sobre todo el caso, para lo que nos ocupa, de la mayoría de los países de Centro Europa. El caso de Alemania, el caso de Italia, el caso de Polonia. Por cierto, cuando he mencionado las monarquías parlamentarias, creo que se me ha olvidado mencionar también a Holanda y a Bélgica, ¿no?, ¿verdad?, entre ellas, ¿no?, y alguna otra que ha quedado por ahí, evidentemente. También tendríamos el caso de las repúblicas parlamentarias, a Grecia, tendríamos el caso de Austria, Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. Y como ven, esas repúblicas unipartidistas, como China, como Cuba, como Corea del Norte, que siguen manteniendo ese férreo control unipartidista que ha llevado a algunas de ellas a convertirse en verdaderas tiranías. Así pues, y con más conocimiento, lo único que resta es invitarles a ustedes a profundizar en el conocimiento del sistema político que cada uno prefiera, en base a sus consideraciones. No porque nos lo digan los demás, no porque nos influyan tal o cual, sino porque nosotros creemos verdaderamente, y en base a estos razonamientos, que lo preferible para el caso español sería este o este otro. Pero que cada uno use su raciocinio y que cada uno use su conocimiento. Por eso es tan importante la política. Porque si nosotros votamos en un presunto referéndum entre monarquía o república, ¿nos van a dar a escoger después entre los tipos de república? ¿O van a escoger por nosotros? Una vez que nosotros les hayamos legitimado democráticamente para escoger la república, ¿ellos decidirán qué tipo de república quieren para España? ¿No seremos nosotros? ¿Y si alguien nos pone una república presidencialista y tenemos casi un semitirano a la cabeza, porque eso ocurre en algunos países del mundo, o una república parlamentaria donde de repente nuestro jefe de Estado desaparece? A lo mejor preferimos una república semipresidencialista, como en el caso de nuestros vecinos franceses o portugueses. Cada uno que elija aquello que más le parezca lo mejor para el caso español, pero siempre en base al conocimiento de la realidad. Muchas gracias.